Hola a todos y todas, soy el profesor Eiber Barreto Sánchez, nuevamente con ustedes en esta tercera videoclase correspondiente a la segunda parte del tema que ya veníamos tratando, número 2, sobre la conciliación de intereses en el sistema político venezolano. Al igual que la anterior videoclase, en esta me quiero concentrar en algunos aspectos que me parecen importantes resaltar y hacer énfasis para tener una visión cabal y global acerca de este tema que nos ocupó en este curso. Como ustedes ya habrán podido notar luego de la lectura realizada y la ficha de control de lectura correspondiente, el autor Juan Carlos Rey, en su texto sobre la conciliación de intereses en el sistema político democrático venezolano, en su segunda parte realiza un abordaje en el cual se centra fundamentalmente en el rol de los partidos políticos. Los llamados partidos políticos modernos en Venezuela, como ya vimos anteriormente, se desarrollan en una sociedad en la cual había una gran heterogeneidad cultural, social y económica de diferentes sectores, una muy precaria organización social. Esto determinó que los partidos políticos en Venezuela, a diferencia de como suele ocurrir en otros países, en vez de ser consecuencia del desarrollo de las organizaciones sociales, son más bien causa de las formas de organización que la sociedad va a adoptar. En este sentido, los partidos políticos en Venezuela, sobre todo a partir de 1958, comienzan a ocupar todos los espacios y escenarios de la sociedad, llegando incluso a ser ellos matrices generadoras de otras organizaciones sociales, gremiales, como la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, como las organizaciones campesinas, las organizaciones de obreros, de trabajadores, etc. Es decir, el partido va a preceder a las otras formas de organización que en la actualidad vemos en Venezuela. Por ello es que los partidos políticos en nuestro país llegaron incluso a dominar hasta la elección de una reina de carnaval en algún pueblo de nuestro país, y esta era una anécdota que siempre ha solido citarse en nuestra historia democrática contemporánea para emblematizar esta gran presencia profunda en todos los estamentos y sectores de la sociedad. Esta inexistencia de formas organizativas de las masas populares, de la clase media, fue precisamente lo que contribuyó a generar que el partido, al ser la forma predilecta de organización de la sociedad, pues desarrollara, junto a la existencia de un Estado rentista, una serie de prácticas de patronazgo, de prácticas paternalistas y clientelares que le permitían, pues, de una forma utilitaria relacionarse con las masas populares. En ese sentido, pues los partidos siempre buscaban brindar algún tipo de prebendas, de privilegios o migajas de beneficio del presupuesto público gracias a su incidencia en el Estado, y hacerse así pues de la legitimidad, del reconocimiento de las masas populares. Esto fue a lo que comúnmente se le denominó las prácticas clientelares de los partidos políticos en Venezuela. Pero estas prácticas clientelares no solo se restringieron a la forma como se relacionaban los partidos políticos con las masas populares. Estamos hablando principalmente de los dos grandes partidos que dominaron la escena luego del derrocamiento de la dictadura perijimenista en 1958, es decir, de Acción Democrática y COPEI. Ellos no solo se relacionaban de una forma clientelar con las masas populares, sino que este monopolio que tenían del poder, dada la precariedad en los niveles de organización de la sociedad venezolana, pues también contribuyó a que fueran ellos quienes administraran la capacidad de incidencia o de influencia de otros actores sociales en las decisiones públicas. Por eso adoptó como mecanismo ese juego de transacciones de intereses al que Juan Carlos Rey denomina un sistema de conciliación populista de intereses. Adoptó este sistema también con la participación administrada por los partidos políticos, fundamentalmente de sectores empresariales, de sectores obreros, y ello pues lo llevó a diseñar este sistema de conciliación de intereses que en la práctica consistía en darle participación a los actores fundamentales que iban a ser afectados por una política pública, darle poder de incidencia en las decisiones del Estado respecto a las materias que les afectaban. Entonces, la Fedecámaras, por
colocar un caso emblemático, siempre era consultada en todas aquellas políticas públicas que podían tener algún tipo de incidencia en sus agremiados. Los campesinos y las organizaciones campesinas eran consultadas para todas aquellas políticas públicas que también representaban algún tipo de afectación positiva, negativa a sus intereses. Pero esto también se extrapoló al resto de los partidos políticos. Este gran sistema de conciliación de intereses nació sobre todo de un pacto entre los partidos políticos a partir de 1958, cuando se firma el llamado Pacto de Punto Fijo, que consistió precisamente en esto, en que todos los partidos iban a respetar la existencia de un sistema democrático representativo y alternativo para que no se viera amenazada la estabilidad democrática, como ya venía de ocurrir en su primer ensayo en el trienio de 1945 a 1948, donde precisamente por la existencia de un partido hegemónico sectario como Acción Democrática, pues otros factores políticos colaboraron incluso al derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos. Es por eso entonces que el Pacto de Punto Fijo forma parte también de este sistema de conciliación populista de élites, pues precisamente ratificó en la práctica, pues este pacto no estaba escrito, formalmente escrito, así como otros pactos, como el pacto institucional. Estos pactos ratificaban en la práctica que los partidos iban a ser también considerados, consultados en todas aquellas decisiones de políticas públicas, incluso independientemente de que no tuvieran mayoría o no fueran partidos fuertes. Por eso es que el Pacto de Punto Fijo lo suscriben partidos como Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática, URD. Entonces, de esta forma estoy tratando de brindar una visión global acerca de cómo funcionaba este sistema populista de conciliación de intereses que nos expone Juan Carlos Rey. Ahora bien, este sistema populista de conciliación de intereses no solamente incluía a los partidos políticos aglutinados en torno a su pacto institucional y al Pacto de Punto Fijo, ni solamente incluía a sectores gremiales como la CTB, como las organizaciones campesinas o Fedecámaras, en el caso del sector privado, sino que también incluía, como parte de la representación corporativa de cúpulas que negociaban intereses con el gobierno, también incorporaba a las Fuerzas Armadas Nacionales o a la Iglesia Católica. Recordemos incluso que fue la Iglesia Católica uno de los actores sociopolíticos que colaboró en el derrocamiento de Rómulo Gallegos en el año 1948. Es por eso entonces una muestra de la necesidad de que los partidos políticos triunfantes o que secuestraron la rebelión, la revolución del 23 de enero de 1958, establecieran un pacto para no amenazarse mutuamente y llegar así pues a un consenso fabricado en torno a la idea de que todos iban a tener algún tipo de participación utilitaria en el poder, independientemente de cuál fuera la fuerza partidista mayoritaria que lo hubiera alcanzado en términos de la presidencia de la República. Este sistema semicorporativo de representación de intereses, que significaba la repartición de privilegios, no nada más entre los partidos políticos, sino también entre los otros sectores sociales, como los sectores obreros, la CTB, Fedecámara, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, constituyó precisamente la base de estabilidad de lo que llamamos democracia representativa en Venezuela a partir de 1958. Esta democracia representativa es por ello que representa una gran limitación para la propia representación incluso y para la propia participación del pueblo en la toma de decisiones que les afecta. Y a esto se sumó precisamente la orientación pragmática que los partidos políticos comenzaron a evidenciar a partir de la década del 60, muy reciente luego del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, esa orientación pragmática por el poder que sobreponía su aspiración de colocarse en el dominio gubernamental por encima incluso de sus propuestas programáticas o ideológicas. Es decir, pasará progresivamente el sistema de partidos en Venezuela de representar la confrontación de ideas ideológicas, de propuestas, a simplemente ser una competición duopólica, como lo dice el autor, entre dos grandes factores de poder que conformarán el sistema bipartidista que imperó durante los años de la democracia representativa. Esta competición duopólica en el sistema bipartidista pues precisamente va a comenzar a mostrar
algunas de sus fallas y de sus problemas, como fue la creciente utilización de los recursos públicos por cada partido que se encontraba de turno en el poder para su propio beneficio. Es por eso que en la década de los 70 pues comienzan a proliferar las denuncias mutuas de Acción Democrática y de COPEI de corrupción, de actos de corrupción. Y a esto se suma el problema de la competencia partidista en el capitalismo, pues el problema del financiamiento de los partidos políticos en el capitalismo, en las democracias modernas, vendrá a ser en Venezuela un problema crucial, pues habrán dos grandes fuentes de financiamiento durante la democracia representativa. Será una, el Estado, es decir, cuando el partido político toma el poder, pues usufructúa de manera, por supuesto, ilegal e ilegítima los recursos del Estado para las campañas electorales. Y la otra fuente será las empresas privadas que financiarán a uno u a otro partido político, pero que en todo caso esto generará una gran distorsión del concepto de democracia, pues entonces los partidos al llegar al poder comienzan a responder a los intereses de sus grupos benefactores o mecenas y no a los intereses del pueblo y no a sus propuestas ideológicas o programáticas. Todas estas prácticas que vengo a denunciar, que forman parte del sistema populista de conciliación de intereses, es precisamente la que va a hacer aguas en la década de los 80, la que va a entrar en crisis en la década de los 80, cuando comienza a acrecentarse la crítica hacia los partidos políticos, la crítica hacia la partidocracia, es decir, el poder del partido por encima del poder del pueblo, la crítica al usufructúo ilegal a través de manejos corruptos del erario público, el desprestigio de los políticos. Esto es precisamente lo que también va a contribuir a que comiencen a ascender de manera vertiginosa los niveles de abstención electoral. Es por ello entonces que en la década de los 80, a partir del gobierno de Jaime Lucinchi, se crea la Comisión para la Reforma del Estado en 1986, precisamente porque los partidos políticos reconocían que estaban haciendo crisis en su sistema populista de conciliación de intereses. Es decir, la COPRE, que va a ser el próximo tema que a continuación vamos a tratar, y aquí aprovechamos para hacer la divanación, la COPRE va a ser precisamente una respuesta, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado va a ser una respuesta ante la crisis del sistema de democracia representativa. Por eso no es casual que estemos tratando el sistema populista de conciliación de élite y a continuación la historia de 15 años de la Comisión para la Reforma del Estado, que se instaura en esa década de los 80. Pero esa crisis vino a acrecentarse aún más con la toma del poder de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno en 1989 y la ejecución de un programa neoliberal de reformas que precisamente comenzaba a desmontar algunos de los logros que el propio autor Juan Carlos Rey nos señala en su texto. Es decir, se había logrado la nacionalización de las industrias básicas, se había logrado una política de proteccionismo a la industria nacional, se había logrado una red de infraestructura. Eso precisamente comienza a desmontarse con el paquetazo llamado así en 1989, que precisamente propugnó por la rebaja de los aranceles de importación, la libre competencia en condiciones indiscriminadas con los productos del mercado mundial. Pues comenzó precisamente también la desnacionalización de lo que antes se había nacionalizado, casualmente en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y llegamos así entonces a 1989 y la explosión social conocida como el Caracazo o el Sacudón del 27 y 28 de febrero de ese año, que precisamente terminó de enterrar a ese sistema populista de conciliación de intereses, del cual formaba parte el Pacto de Punto Fijo, un sistema semicorporativo de representación de privilegios y la ausencia de la posibilidad de que el pueblo incidiera en las políticas públicas, pues las políticas públicas durante los años de la democracia representativa eran decididas por las cúpulas de sectores de la sociedad que negociaban con el Estado en la medida en que estas políticas públicas les afectaran, les fueran a favor o en contra. Este proceso va a ser muy interesante y les invito a todos a que lo contrasten con los logros, con los complejos procesos de avances que hemos tenido a partir de 1999 con la ascensión al poder del presidente comandante Hugo Chávez Frías y la fuerza bolivariana que lo respaldan, que precisamente vienen a ser la consecuencia de la crisis del sistema populista de conciliación de élite y viene a ser la consecuencia además en la práctica de un pueblo que era desoído,
cuyas decisiones eran secuestradas por las cúpulas de cada uno de estos estamentos sociales que vengo a denunciar en CTV, Fede Cámara, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica. De esta forma llegamos entonces al final de esta videoclase. Esta videoclase ha querido hilvanar el desarrollo en dos partes del tema número 2 sobre el sistema populista de conciliación de intereses con el tema que a continuación prosigue, cuya lectura ustedes van a realizar, de los 15 años de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Nos vemos la próxima semana, mucho éxito y mucha dedicación. Hasta entonces.